Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo, ya recordar que todos los webinars son grabados y posteriormente compartidos. Así que para comenzar vamos a dar la introducción al webinar de investigación cualitativa en pesca y agricultura, la cual va a exponer la señorita Catalina Campos Silva, ya socióloga de la Universidad de Valparaíso, que nos acompaña hoy, que trabaja con nosotros por parte del Departamento de Economía y Estadística. Para comenzar, vamos a dar el pase al señor Camilo Torres, quien va a dar una pequeña introducción y luego Catalina va a comenzar a exponer. Muchas gracias, Edgardo. Muy buenos días a todos y todas. Sean todos bienvenidos a esta nueva presentación o charla vinculada a este ciclo de webinars del Departamento de Economía y Estadística de IFOP. La presentación de hoy, que tiene que ver con la investigación cualitativa en pesca y acuicultura, es muy importante desde el punto de vista como elemento de complemento para los análisis cuantitativos. Si bien el departamento y gran parte del instituto se basa en análisis cuantitativos a través de estimaciones, modelos y demás, siempre la componente cualitativa nos permite comprender el sistema en términos de su funcionamiento y así poder describir de una mejor forma y de una forma más cercana el cómo están interactuando los actores dentro de la actividad productiva, en este caso la pesca y la acuicultura. Así que es un tema muy interesante que nos va a deleitar en esta ocasión Catalina Campos, que es investigadora del Departamento de Economía y Estadística, y con esto ya vamos agregando elementos desde el punto de vista de lo que hacemos en el Departamento de Economía y Estadística y transmitirlo, difundirlo a toda la comunidad para que así podamos ir generando instancias de conversación, de retroalimentación y de trabajo colaborativo futuro para efectos de poder ir avanzando en pos de comprender cómo la dimensión socioeconómica es parte también de este sistema, un sistema que está interactuando o vinculado o relacionado con personas, con sectores productivos, con generación de empleo y otras características fundamentales que le dan vida a la pesquería como tal. Así que dejo con ustedes a Catalina para que comience ya su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. ¿Me confirman si se ve? ¿Alguna edición? Sí, se Ahí ve bien. sí, impecable, se ve bien. Listo. Gracias. Reiterar que de profesión soy socióloga, egresé en el año 2023 y esta presentación surge a partir de la construcción de una guía sobre acercamiento a la investigación cualitativa en pesca y acuicultura y en realidad sobre la necesidad de incorporar instrumentos como son las entrevistas, los grupos focales y los grupos de discusión. También otros más. Así que sin más, en la tabla de contenidos vamos a comenzar con una introducción, luego un acercamiento a la investigación cualitativa, luego tipos de muestreo cualitativo, a continuación técnicas de producción de datos. En este caso abordaré 3 tipos de entrevistas: focus group y grupo de discusión, IAP, metodologías participativas, etnografía, y finalmente comentar buenas prácticas asociadas al levantamiento de información. También 2 ejemplos de aplicación, métodos de análisis de información. En este caso abordaré lo que es el análisis temático y la teoría fundamentada, para finalizar con un par de reflexiones. Así que, como introducción, me gustaría partir haciendo una distinción entre lo que es la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa desde las ciencias sociales, ya que en este primer caso nosotros nos guiamos bajo 2 conceptos, que es la confiabilidad, entendiendo por esta como la estabilidad y la consistencia de las mediciones, y la validez, que aborda la precisión de las inferencias. Nosotros tenemos que considerar que la investigación cuantitativa se posiciona en lo que es el paradigma post-positivista, lo que busca una representación objetiva de la realidad a través de la aplicación de muestreos probabilísticos en ciertas poblaciones. Entonces, es este punto que se conecta con lo que es la replicabilidad, ya que estos casos pueden ser aplicados a otros contextos. Y bueno, también mencionar que en este caso el investigador se posiciona desde un punto externo,
no necesariamente se tiene que involucrar con el campo de estudio, ya que puede recibir las encuestas, que, bueno, también reiterar el hecho de que la encuesta es como el instrumento clásico de medición de la investigación cuantitativa, y bueno, recibe estas encuestas, las bases de datos y las analiza. Ahora, en el caso de la investigación cualitativa, mencionar que la naturaleza del dato es textual. Entonces, nosotros nos guiamos bajo dos conceptos diferentes. Y en primer lugar tenemos el rigor, que está relacionado con la coherencia y la transparencia del proceso en cada etapa, desde lo que es la elaboración del estado del arte, también las técnicas de recopilación de datos, el levantamiento de información y los análisis. Y por otra parte también nos guiamos bajo lo que es la credibilidad, que es que estas interpretaciones sean reconocidas, sean evaluadas por los participantes y también por otros investigadores. Este proceso se acompaña con lo que es la reflexividad, entendiendo por esto como un cuestionamiento constante de cada paso. Y por otra parte también mencionar que nosotros en la investigación cuantitativa hablamos de replicabilidad, pero en cualitativa hablamos de transferencia, o sea que el conocimiento que nosotros generamos a través de este tipo de investigación pueda ser aplicado a otros contextos y viceversa. También mencionar que nosotros acá hablamos de un investigador situado. Esto quiere decir que el investigador debe involucrarse con el campo de estudio. Nuevamente reitero, porque la naturaleza del dato es textual. Nosotros a través de la entrevista buscamos analizar discursos, relatos, experiencias, percepciones. Entonces necesitamos involucrarnos con el campo de estudio. Entonces, el propósito de la investigación cualitativa no es medir ni comprobar relaciones causales, es comprender e interpretar. Nuevamente reitero el hecho de la naturaleza del dato que se está estudiando, que es textual. Entonces, nosotros, ¿qué buscamos? Analizar prácticas, interpretar experiencias y producir conocimiento contextualizado. Entonces, la investigación cualitativa emerge generalmente de la necesidad de comprender elementos que surgen de la realidad social y el estado de conocimiento asociado. Entonces, si nosotros nos encontramos con vacíos de conocimiento, experiencias poco exploradas o fenómenos complejos difíciles de reducir a variables, es que nos acercamos a la investigación cualitativa. Y en base a este punto me gustaría mencionar que muchas veces me he encontrado con encuestas, con preguntas abiertas, y este es un error porque la pregunta abierta está relacionada a la entrevista principalmente. Entonces, si nosotros incorporamos encuestas con muchas preguntas abiertas, después están y es un dato que se pierde. De ahí también la importancia de destacar la necesidad de incorporar otros instrumentos adecuados. Entonces, continuando con este punto, si nuestro foco de estudio es indagar en las historias de vida, experiencias individuales o colectivas, nuestro enfoque de investigación es narrativo. Y en este caso nosotros podemos utilizar entrevistas, focus group o grupos de discusión. Por otro lado, si queremos construir teoría a partir del relato de los participantes, nuestro enfoque es la teoría fundamentada. Y acá abordamos todo lo que es entrevistas y observación. Por otra parte, si nosotros queremos proporcionar una comprensión en profundidad de un caso, nuestro enfoque es el estudio de caso, y en este caso, valga la redundancia, nos sirven todas las técnicas que presentaré en las próximas diapositivas. Por otro lado, si queremos describir e interpretar patrones culturales compartidos por un grupo, nuestro enfoque es etnográfico, y acá podemos utilizar entrevistas etnográficas y observación, ya sea participante o no participante. Ahora, algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta, y es que el diseño de investigación cualitativa no se guía bajo una estructura lineal,
sino que se construye de manera flexible y adaptativa. Esto significa que es iterativa, y un buen ejemplo para graficar estas diferencias entre lo que es la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa es que en la investigación cuantitativa nosotros vamos paso a paso. Es como que nosotros estuviéramos bajando una escalera y no podemos devolvernos un paso atrás. Pero la investigación cualitativa es como una espiral que va en bajada, por lo que nosotros podemos volver en caso de que nosotros encontremos un hallazgo relevante que surja en el proceso de toma de datos. Entonces, este hallazgo lo incorporamos para la realización, por ejemplo, de próximas entrevistas. Por otro lado, también mencionar que la rigurosidad de la investigación cualitativa no se evalúa a partir de criterios estadísticos clásicos. Entonces, acá nuevamente reitero que la naturaleza del dato es textual, proviene del relato. Ahora, sobre los tipos de muestreo cualitativo, les voy a presentar 3 tipos de muestreo. Todos son muestreos no probabilísticos. Y en primer lugar, les voy a mostrar el muestreo por cuota, y este busca reproducir dentro de la muestra la proporción de ciertos atributos demográficos. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos investigar una comunidad que desde ya sabemos que se compone un 40% hombres y un 60% mujeres, nosotros buscamos replicar ese porcentaje en nuestra muestra. Entonces, la fijación de estas cuotas es en un inicio a partir de criterios de inclusión y de exclusión. Entonces, aquí nosotros podemos definir el perfil de los participantes que buscamos incluir en base a los objetivos de nuestro estudio. Por otro lado, el muestreo por bola de nieve se da a través del contacto con informantes clave que tengan información sobre posibles participantes. Esto quiere decir que si sabemos que una persona tiene acceso a este campo, nosotros acudimos a esta persona, a este participante, y él nos comunica con estos posibles casos. Entonces, mencionar que este tipo de muestreo se aplica en grupos de difícil acceso, de difícil identificación, ya que muchas veces no contamos con un registro formal, pero nosotros queremos obtener datos sobre este grupo y acudimos a este tipo de muestreo. Ahora, por otro lado, también tenemos el muestreo por conveniencia, que en este caso la selección de participantes se da en base a aquellos que se encuentren accesibles en el momento de la toma del dato. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ir el miércoles y el jueves a hacer entrevistas a las encarnadoras de Caleta Portales, nosotros vamos y buscamos quienes primero quieran participar y cumplan con este perfil que nosotros hayamos definido en un inicio en base a los criterios de inclusión y de exclusión. Entonces, acá mencionar que muchas veces el tiempo y los recursos son acotados. Entonces, este tipo de muestreo destaca por la facilidad operativa para acceder a determinados grupos o usuarios. Ahora, ¿en qué momento nosotros dejamos de incluir participantes en nuestra investigación? Y acá abordamos lo que es la saturación teórica, que primero se plantea como una búsqueda continua. Esto quiere decir que mientras sigan apareciendo nuevos datos, la investigación no debe detenerse. Pero llega un punto en que alcanzamos el punto de no retorno, y este es que cuando cada observación adicional no aporta nuevos elementos para la investigación, nosotros paramos. Y este punto lo podemos identificar cuando vemos que ya tras la aplicación de las entrevistas hay patrones constantes, discursos que se repiten, entonces nosotros decimos, ok, hasta aquí llegó el levantamiento. Entonces, nuevamente, destacar que la riqueza de la investigación proviene de la información detallada y no del alcance numérico, porque nosotros, por ejemplo, en una entrevista podemos tener una duración de media hora, 45 minutos, 1 hora, incluso más, y ya en la transcripción vamos a tener muchas páginas y por lo tanto mucha información. Ahora, otro punto que no podemos perder de vista es el valor de la información rara que nos vienen a cuestionar todo este proceso,
porque los datos extraños o contradictorios son vitales para evaluar esta información recopilada. Entonces, si nosotros integramos esta información para la próxima aplicación, podemos seguir encontrando nuevos hallazgos. Y ahora desde ya vamos a partir con las técnicas de producción de datos y les voy a presentar 3 tipos de entrevistas. En primer lugar, la entrevista estructurada, que se presenta a través de un guión estructurado y delimitado, con una pauta fija de preguntas abiertas, es fácil de aplicar, hay una intervención mínima por parte del entrevistador, no hay posibilidad de introducir cambios y también hay una limitación en la apertura a nuevos temas emergentes. Acá me gustaría mencionar que la entrevista estructurada es como la entrevista más estandarizada en la investigación cualitativa, ya que busca que todos los participantes de nuestro estudio tengan acceso a la misma información. Ahora, por otro lado, tenemos la entrevista abierta, que es la contraparte de la entrevista estructurada, ya que posee un enfoque flexible, un bajo nivel de estructuración, no hay una pauta de preguntas fijas, ya que es espontánea y basada en el progreso de la primera pregunta, de esta primera respuesta. Entonces, lo ideal es que se logre un desarrollo de 1 o 2 temas en profundidad. Por lo tanto, el enfoque está en el desarrollo autónomo del discurso por parte del entrevistado y mencionar que este tipo de entrevista requiere mucho tiempo y además mucho conocimiento por parte de quien está entrevistando, el entrevistador, y la persona entrevistada. Entonces acá, si nosotros queremos, por así decirlo, incorporar lo mejor de estos 2 mundos, tenemos la entrevista semiestructurada y esta destaca porque hay una pauta de preguntas previamente elaborada, también se presenta a través de la flexibilidad para realizar cambios durante la entrevista, permite al entrevistador o al entrevistado explorar un nuevo tema emergente durante la conversación y también requiere una comprensión clara sobre los temas a abordar. Acá yo considero que este tipo de entrevista es la más utilizada en la investigación cualitativa porque, claro, nosotros tenemos una pauta, un esqueleto, por así decirlo, de preguntas donde a partir de la conversación que nosotros tengamos, porque no podemos perder de vista que una entrevista es una conversación, y en todas las conversaciones pueden surgir nuevos temas, y esos nuevos temas los incorpora este tipo de entrevistas. Ahora, hay otro elemento que yo creo que es muy importante a considerar, que es el saber ser y el saber hacer en el proceso de realización de entrevistas, y acá yo creo que igual es un punto transversal a todos los instrumentos de recopilación de datos, ya sean encuestas por el lado cuantitativo, focus group, grupos de discusión por el lado cualitativo. Y bueno, por saber ser, vamos a entender que nosotros debemos inspirar confianza a los usuarios que están participando en nuestros estudios, porque primero hay un montón de factores que nosotros no podemos controlar al momento de la toma de datos que están de la mano con la subjetividad de cada persona. Entonces nosotros tenemos que plantearnos de forma empática y también considerar que muchas veces nos están dando información delicada, información confidencial. Entonces, la comunicación es clave para que este proceso se desarrolle de manera adecuada. También en el proceso en que nosotros estemos realizando las entrevistas, tenemos que estar muy atentos a escuchar y no intervenir si la otra persona está desarrollando su idea. Esperar a que esta persona termine y de ahí ya nosotros hablar. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy perceptivos en este proceso del entorno, del contexto, de las relaciones que se estén dando en este tipo de levantamientos. Y eso son puntos muy importantes a considerar. Ahora, sobre el saber hacer,
primero mencionar que nosotros tenemos que tener un consentimiento integral sobre los temas que vayamos a tratar, porque también este conocimiento da espacio a que no se generen desconfianzas. Por otro lado, mantener una preparación previa, y por este punto me refiero a la comunicación que tengamos con los actores antes del proceso de toma de datos. Y acá me gustaría destacar la labor de nuestra colega que tenemos acá en el departamento, Joana, quien se relaciona muy bien con los usuarios, ya sea del sector artesanal, industrial, plantas de proceso, y esto nos sirve, es de gran ayuda en términos de la colaboración. Y por otro lado, también destacar la participación de los observadores científicos que nos ayudan en los levantamientos de información, y está muy relacionado con el primer punto de inspirar confianza, ya que ellos conocen a los actores y nos favorecen esta comunicación. También mencionar que nos debemos plantear desde una actitud no directiva. No podemos llegar nosotros desde una relación asimétrica, tenemos que lograr mantener una relación lo más horizontal posible. Y finalmente mencionar un punto muy, muy importante, que es el consentimiento informado. Entregar la información necesaria al usuario sobre los estudios que nosotros estamos realizando, y si en el caso de que nosotros no tengamos un documento formal que pueda ser firmado por los usuarios al momento de la realización de entrevistas, nosotros en la grabación podemos preguntar si están de acuerdo con que sean grabados, si autoriza esta conversación, y después de esta autorización nosotros podemos continuar con nuestra entrevista. Este punto no se nos puede olvidar porque es parte de la ética de la investigación. Ahora, sobre el focus group y grupo de discusión, primero voy a partir con los elementos en común, que en primer lugar son entrevistas en grupo, los participantes son previamente seleccionados y el diálogo emerge a partir de una temática. Pero también yo me he dado cuenta que muchas veces existe como este error de confundir estas técnicas y verlas como sinónimos, cuando en realidad sus objetivos son muy diferentes. Y ahora lo vamos a ver porque, en primer lugar, el focus group, el moderador se presenta con un mayor control de la conversación que se vaya a realizar. También se realiza a través de un guión cerrado y focalizado. La temática es previamente definida y la conversación se orienta a la producción de información temática sobre opiniones, actitudes o percepciones de los participantes. Entonces, mencionar que el focus group es un instrumento más controlado. Ahora, el grupo de discusión se presenta con un moderador que guía esta discusión, pero sin imponer una dirección rígida. Entonces, nosotros acá tenemos un guión abierto y flexible, y se orienta a la elaboración colectiva. Por lo tanto, el foco está en la producción discursiva por parte de los participantes. Y bueno, como la diferencia más acotada que podemos encontrar entre estas dos técnicas es que el focus group es mucho más controlado en comparación con el grupo de discusión, que en este caso los participantes tienen un mayor protagonismo en la discusión, en la elaboración de esta. Ahora, sobre la investigación-acción, metodologías participativas, mencionar que surge ante la presencia de una problemática o situación que requiera un cambio. Esto lo podemos ver mucho en las metodologías que utilizan las municipalidades de evaluación, o también cuando en estos procesos que se realizan en la universidad de vinculación con el medio, utilizan este tipo de metodologías, ya que se orienta a una mejora conjunta donde los actores sociales se involucren en cada etapa. Entonces, nosotros acá tenemos el diagnóstico inicial de un problema. Las acciones están orientadas a la realización de intervenciones
Y lo ideal es que se elabore un espacio de evaluación conjunta entre lo que es el equipo de investigación y los participantes que presentan o manifiestan esta problemática. Entonces nosotros tenemos una diversidad de metodologías participativas muy grande porque hay manuales donde se muestran algunas actividades más lúdicas, otras dinámicas de grupo, pero las que puedo mencionar yo, acá así a modo muy resumen, son las líneas de tiempo, el análisis FODA, los mapeos participativos y la construcción de árbol de problemas. En este caso, estas metodologías incluyen la participación del grupo en su totalidad para construir, por ejemplo, lo que es un árbol de problemas. Continuando con la etnografía, mencionar que la etnografía es un registro sistemático de información por medio de la observación de un grupo o comunidad. Esta se orienta a comprender prácticas sociales, relaciones y conocimientos, normas, valores y cómo todo esto influye en el funcionamiento real del sistema territorial y productivo. Entonces, mencionar que la etnografía se sostiene en base a lo que es la observación y nosotros tenemos dos tipos de observación. Primero, la observación participante, que en este caso el investigador participa activamente en la comunidad que está estudiando, y por otro lado, la observación no participante, el investigador se posiciona de manera externa a este grupo, pero igual está ahí presente. Entonces, un ejemplo para graficar este tipo de observación. Primero, en la observación participante, si nosotros quisiéramos investigar a los tripulantes de Caleta al Membrillo, los tripulantes que participan en la pesquería de merluza común, nosotros nos convertimos en tripulantes y participamos en las faenas de pesca. Pero si queremos realizar una observación no participante, nosotros vamos a realizar nuestras observaciones desde el muelle, cuando salen a la mar, cuando llegan, desembarcan, y también nos comunicamos con lo que es el informante clave, quien nos va a ayudar a comprender ciertos temas con los cuales nosotros no estamos familiarizados. Y bueno, también mencionar que la observación se realiza por medio de un cuaderno de notas de campo o otros medios como fotografías, videos, etc. Ahora también me gustaría mencionar una buena práctica asociada al levantamiento de información, y acá lo quiero plasmar con un ejemplo, que en el diagnóstico socioeconómico realizado por el proyecto de monitoreo económico, nosotros cada año evaluamos ciertas pesquerías. En el año 2023 evaluamos la pesquería de reineta con los datos igual del año 2022. Entonces, esto es de gran utilidad cuando nosotros tenemos que volver a pesquerías que comparten portafolio de recursos, porque la idea de mostrar esta infografía fue para mostrar los resultados asociados a la pesquería de reineta para los armadores que pescan merluza común, porque hay un punto muy importante y es que el portafolio de recursos de esta flota se compone por jibia, merluza común y reineta. Entonces, ¿por qué es importante volver con estas infografías que muestran información clara y accesible para todos? Porque valida el tiempo de los usuarios, no solo el tiempo que realizaron en lo que es la aplicación de estas encuestas, entrevistas, sino también el tiempo que está asociado a la organización, con las sedes del sindicato, con los socios, todos estos temas que son muy importantes. También realza la utilidad de los estudios que nosotros estamos realizando y a su vez fomenta la participación para futuros proyectos, porque esto va de la mano con el compromiso que nosotros tenemos que mostrar como equipo de investigación para volver a los lugares donde nosotros hemos estado realizando estudios. Ahora, sobre ejemplos de aplicación, me gustaría iniciar con la
aplicación de entrevistas semiestructuradas a los armadores artesanales de la pesquería de Jurel en la región del Biobío. Esto se realizó en el marco del diagnóstico socioeconómico realizado por el monitoreo. Y bueno, nosotros hicimos este diagnóstico en las regiones de Atacama, Valparaíso, Biobío y Los Lagos. Y nosotros queríamos entender cómo los armadores artesanales acceden a la cuota artesanal de Jurel. Para el caso de las regiones mencionadas anterior a, o sea, excluyendo a Biobío, nosotros identificamos que lo normal era acceder por la cuota del régimen artesanal de extracción y esta se asigna ya sea de manera individual, por organización o por área. Pero en el caso de la región del Biobío era una cuota regional. Esta cuota en el año 2024 fue alrededor de 17.000 toneladas para 400 embarcaciones operativas, un número aproximado. Entonces nosotros logramos identificar dos puntos relevantes. Primero, que los armadores artesanales que pescan jurel en la región del Biobío operan a través de lo que es el portafolio de recursos de la flota pelágica. Y acá nosotros podemos identificar la pesca de sardina, anchoveta y jurel. El primer caso, lo que es sardina, anchoveta, la aplicación de la cuota es por medio del RAE y jurel por lo que es la cuota regional. Entonces, en este caso, cuando nosotros hicimos las entrevistas, los armadores hicieron una comparación indicando que la medida de administración RAE permite un ordenamiento de las capturas y por lo tanto una mejor organización. Entonces, para el caso del jurel, diferente, se logra observar como una actividad altamente competitiva, ya que la temporada de pesca de la cuota nacional de jurel en el Biobío es breve. Esto significa que promueve el desarrollo de una carrera olímpica. Entonces, en este escenario, las embarcaciones inician una competencia en pos de capturar el máximo posible. Esto significa que las embarcaciones con mejores tecnologías y mayor capacidad se encuentran en una situación de ventaja en comparación con las que no. Esto también se pudo identificar en el hecho de que las embarcaciones mayores, o sea, las lanchas que están entre los 15 y los 18 metros de eslora, poseían mayores desembarques de esta cuota. Y bueno, también logramos identificar que algunos armadores igual podían seguir operando en la pesquería de jurel a lo largo del año, y esto se debía a lo que es la cuota de la ORP, que es un complemento de la operación y es muy valorado por los armadores de la región del Biobío. Ahora, por otro lado, sobre metodologías participativas, me gustaría destacar el trabajo que realizaron los colegas de la sección de áreas de manejo cuando elaboraron la guía para fortalecer la gestión de las áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos con un enfoque ecosistémico para la pesca. Y es en esta guía que en el paso 2 se utilizan metodologías participativas. En primer lugar, tenemos la identificación de problemas a través de la construcción de un árbol de problemas. Entonces, nosotros en el tronco del árbol tenemos el problema, en las raíces tenemos la causa y en los efectos están las ramas y las hojas. Entonces, acá yo dejo un ejemplo que es reducidas oportunidades para mejorar la operación y diversificación de actividades comerciales. Y lo ideal es que los socios del sindicato que estén participando en esta instancia, por ejemplo, Composites, vayan colocando su opinión, su percepción en lo que podrían ser las causas y los efectos de esta problemática. Ahora también implementan el análisis FODA, que es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y como estrategias de gestión, en base al análisis FODA realizado en conjunto, se definen 4 estrategias. En primer lugar está la estrategia defensiva,
luego la estrategia de supervivencia, estrategia ofensiva y de reorientación. Ahora ya sobre los métodos de análisis de información. Primero mencionar el análisis de contenido, que se orienta a la descripción sistemática, objetiva y replicable del contenido expuesto en la recopilación de datos textuales. Y este tipo de análisis busca la identificación, organización e interpretación de patrones constantes. De este modo es posible reconocer códigos, categorías y temáticas relevantes por medio de un proceso de codificación. Y bueno, mencionar que por datos textuales puede ser datos de fuentes primarias como entrevistas o fuentes secundarias como revisiones bibliográficas. Y acá, para ejemplificar, me gustaría mencionar el proyecto de la red IPA Alianza Pacífico, que nosotros tuvimos que realizar una búsqueda de buenas prácticas asociadas al diagnóstico socioeconómico y la toma de decisiones en pesca y acuicultura, y nosotros pudimos identificar ciertas temáticas. Acá nos referimos a lo que es diagnóstico socioeconómico. Entonces, se definen temáticas, códigos y conceptos asociados a estas temáticas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la temática presupuesto, nosotros tenemos dos conceptos, que sería asistencia internacional y disponibilidad de recursos. Cada una va acompañada de su descripción y de su referencia. Ahora, sobre la teoría fundamentada, mencionar que es un método de análisis de datos cualitativos que se sustenta en la construcción teórica por medio de la recopilación de datos, y es un proceso sistemático y reflexivo de análisis constante y que se da a través de 3 etapas de codificación. Para ejemplificar, me gustaría mencionar el diagnóstico socioeconómico de la pesquería de merluza común, diagnóstico en el cual estamos actualmente trabajando, y del análisis de entrevistas que nosotros pudimos recopilar. Acá tengo un ejemplo de codificación. Primero mencionar que antes de este 3 tipos de codificaciones está lo que es el relato de los actores, y a partir de este relato surgen categorías, que es el primer proceso de la codificación abierta. Entonces, acá a modo de ejemplo tenemos operación extractiva y costos de operación. Pero nosotros en la codificación axial podemos unir esta primera categorización, y en este ensamble nosotros tenemos costos asociados a la operación extractiva. Luego, en lo que es la codificación selectiva, nosotros buscamos dar una explicación y un desarrollo de lo que nosotros hemos codificado previamente. Entonces, para lo que fue el caso de la merluza común, nosotros logramos identificar una problemática asociada al costo operativo en la captura de este recurso, y se visibiliza en 3 puntos. Primero, una percepción de una baja disponibilidad del recurso. Esto fue confirmado por parte del armador. También, más la suma del incremento de los costos de combustible y la pérdida de poder de negociación frente a compradores que imponen precios bajos, son factores que erosionan la viabilidad económica de esta pesquería. Entonces, los armadores nos comentan que no lo ven como una operación rentable a largo plazo. Entonces, nosotros acá mencionar que la teoría fundamentada se basa en la codificación en 3 etapas. Primero, la codificación abierta, que es esta primera categorización; la codificación axial, que es la unión, la articulación de las categorías de esta primera codificación; y continuamos con la codificación selectiva, que es el desarrollo de estos procesos previos. Como reflexiones finales, me gustaría mencionar que la recopilación de datos sociales ha sido un desafío continuo para la investigación en pesquerías, y también se presenta como un desafío, o sea, como un punto que debemos abordar. Porque
existen marcos internacionales que respaldan la incorporación de la dimensión social y acá nosotros podemos ver lo que es el Código de Conducta de la Pesca Responsable y también el enfoque ecosistémico para la pesca. Por otra parte, mencionar que la triangulación metodológica fortalece los análisis y así nos permite obtener mejores resultados, porque este punto se plantea como un complemento al análisis cuantitativos que ya se están realizando. Nosotros a través de la investigación cualitativa podemos fortalecer nuestros resultados. También mencionar que cuando se incorpora la visión de los usuarios se forman comunidades más resilientes y como a modo de conclusión me gustaría mencionar que la investigación cualitativa constituye un aporte clave para el estudio de la pesca y la acuicultura porque no podemos perder de vista que la gestión pesquera es gestión de personas. Y acá me gustaría mencionar que la semana pasada asistí a la presentación de una experta FAO, Daniela Kalikowski, y enfatizaba mucho en este punto. Esta fue mi presentación. Muchas gracias. Quedo atenta a consultas y comentarios. Muchas gracias, Catalina, por tan detallada y brillante presentación. Realmente transferiste una cantidad de información muy relevante y significativa para efectos de comprender cómo los aspectos socioeconómicos y la componente cualitativa es complementaria perfecta, digámoslo, para los análisis cuantitativos que se desarrollan en pesca y acuicultura. Y además pusiste en valor de manera muy clara cómo las personas que son parte de una pesquería son fundamentales para poder considerarlas dentro del proceso de incorporación de análisis, de desarrollos de metodología y posteriormente en el proceso de toma de decisiones. Y esto apunta claramente al manejo con enfoque ecosistémico, o sea, en donde las personas, los usuarios, los actores y los distintos que son parte de los sectores productivos son parte o conforman la componente de gestión y de toma de decisiones desde el punto de vista del diseño y el análisis como tal. Así que es muy relevante lo que tú nos acabas de mostrar y viene un poco a dejar en valor todos los elementos vinculados a la asesoría y a los trabajos que ha venido realizando el Departamento de Economía y Estadística. Así que felicitaciones, Catalina. Muchas gracias, Ahora Camilo. viene el espacio de preguntas, comentarios, así que por favor, está Marcelo Martínez aquí adelante. Hola Catalina, hola a todos, a todas. Bueno, Catalina, muchísimas gracias por tu excelente exposición, como decía Camilo. Para mí fue muy grato poder escucharte y muy enriquecedor desde el punto de vista profesional. Te cuento, yo estoy terminando mi tesis de doctorado, que es sobre el desarrollo sostenible de la agricultura a pequeña escala, y justamente aplico un método de caso, ¿ya? Y bueno, en ese contexto aplico cuestionarios, ¿ya? Como para responder determinadas preguntas de un objetivo específico. Y mi pregunta es cómo compatibilizas el muestreo por conveniencia, ¿ya? Que en este caso, bueno, hay determinada cantidad de días o de recursos disponibles para hacer, digamos, ese levantamiento respecto de la saturación teórica. No sé si me explico, porque puede que, digamos, que los recursos y el tiempo se acaben antes de que se llegue la saturación teórica. Claro. ¿Cómo se hace en ese caso? Personalmente yo creo que en el momento de la aplicación de las entrevistas tenemos que elegir muy bien a los participantes de nuestro estudio, que sean personas que tengan mucha información y quieran también hablar sobre este tema. Entonces, si no alcanzamos la saturación teórica, pero previamente compartimos, interactuamos con personas que tienen este compromiso en entregar esta información, de por sí ya vamos a tener entrevistas largas. Y se da mucho, por lo menos desde mi experiencia, que aquellos usuarios que sienten un mayor compromiso, podemos conversar hasta 1 hora, incluso más, y después la transcripción de esta entrevista obtenemos mucha información. Entonces, aunque no alcancemos la saturación teórica, si nosotros las primeras entrevistas aplicadas logramos adquirir
volumen de datos importantes, es información igualmente válida. Ok, muchísimas gracias. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, Marcelo. Gracias, Catalina. Quedamos atentos, estimados y estimadas, por si hay más preguntas o comentarios. Joana, por favor, adelante, colega del departamento. Sí, Catalina, muy buena tu presentación. Yo me gustaría saber, yo creo que sé lo que es, pero me gustaría si puedes explicar lo que es la saturación teórica para todos nosotros, por favor. Claro, Gracias. la saturación teórica se alcanza cuando nosotros empezamos a ver, después del análisis de estas primeras entrevistas, que hay una repetición del discurso, que ya estamos viendo los mismos relatos, al final están todos diciendo lo mismo, entonces ahí se alcanza la saturación teórica y no necesitamos la aplicación de una gran cantidad de entrevistas para alcanzarlo. Es cuando ya vemos que se repite, hay patrones constantes, es que nosotros podemos decir, ok, hemos alcanzado la saturación teórica. Gracias, Gracias, Joana. Gracias, Catalina. Importante destacar que ahí la gestión que hay detrás del proceso del levantamiento y la entrevista como tal es fundamental para efectos de evitar sesgos desde el punto de vista de la respuesta, porque a veces pasa de que los usuarios van escuchando lo que responden otros y se van autoinduciendo en el fondo del punto de vista de su propia respuesta. Entonces ahí el manejo del cómo se va abordando a los usuarios es importante para efectos de poder aislar estos potenciales sesgos de escucha que en el fondo que se van generando por lo que va diciendo el colega que también es parte de la actividad. Entonces hay un manejo importante detrás que hay que destacar también. Gonzalo, por favor, Gonzalo Muñoz. Gracias, Camilo. Muchas gracias. Gracias, Catalina, también. Muy, muy informativa tu presentación. Mira, al respecto a un tema que siempre he estado como yo lo tenía así como pendiente de consultar en algún momento, era veíamos que el muestreo en general que levanta levanta el instituto a través de las encuestas son los muestreos por conveniencia, seguramente es lo que se definía de acuerdo a tu presentación. Pero yo entiendo que en las investigaciones cualitativas, en la que tú tienes la expertise, ¿cierto?, es que hay una variable que se pondera dentro de los grupos que se están analizando y que es el no responde, no contesta. No sé si ustedes como departamento han evaluado esa variable, la han considerado en algún momento, porque es fácil contrastarlo porque nosotros tenemos un servicio que sí obliga al usuario pescador artesanal a entregar la información. O sea, ahí no hay un sesgo, supuestamente no hay un sesgo con el servicio. Entonces, con la información que levanta el instituto, teniendo a lo mejor la variable no contesta, no responde, ponderarla en ciertos términos, puede entregar información valiosa. ¿Piensas tú que podría ser eso? Yo, por lo menos desde mi experiencia acá, lo he visto más en la aplicación de encuestas, como él no sabe, no contesta, no responde. Y para lo que es el caso de la aplicación de entrevistas, no hemos tenido esa experiencia. Lo que sí, yo creo que va muy de la mano con este proceso que mencionaba de la relación que nosotros tenemos con los usuarios antes de la aplicación. Entonces, por lo menos yo lo veo desde esa perspectiva, como saber cómo llegar, y para eso también mencionaba la importancia de los observadores científicos o colegas como Joana, que manejan muy bien este tipo de relaciones y este tipo de acercamiento. Ok. Gracias, Catalina. Muchas gracias. Gracias, Gracias. Gonzalo. Tal cual, aquí hay un proceso de preparación de los entrevistados que es fundamental para el éxito de la entrevista, digamos. Entonces, la encuesta Sí. como tal, si bien tiene preguntas cerradas, respuestas cerradas, se da más a ese efecto
Pero en la entrevista hay una preparación que tiene que ver, como bien señalaba Catalina, la escucha activa y la empatía que hacen que, en el fondo, uno vaya entrando en sintonía con el entrevistado para efectos de poder tener mayor éxito desde el punto de vista del levantamiento o de recoger la información que se busca. Muchas gracias, Catalina. Sí, Continúa Luis. Gonzalo, ¿tiene algo en el tintero? sí, no, claro, es que Dale. ponía como caso, que entiendo que en estudios de marketing y políticas también, esa variable que estaba señalando es bien preponderante después, no responde porque es como que después de una etapa posterior, en los resultados se ven que el no responde, no contesta, tenía una consideración importante. A eso en el fondo, eso es a lo que quería llegar yo, así, sí. En, Sí. en virtud de los enfoques que ustedes tienen, diferentes objetivos de los diferentes estudios, ¿cierto? Quizás el no responde, no contesta de un pescador artesanal puede ser preponderante después en ese resultado. Básicamente eso. Gracias. Sí, es interesante cómo tú lo extiendes, Gonzalo, porque claro, en todas las encuestas de pulso político, inclusive, ese grupo es un grupo en el fondo que busca capturar y conquistar, digamos. Entonces, ahí van, dependiendo del caso, va tomando ciertas relevancias que son sumamente estratégicas. Tal cual. No, y también mencionar que el no sabe, no responde, ya es un dato si es masivo. Mm. Algo no está diciendo la no respuesta. Tal cual. Gracias, colegas. A continuación va Luis Carroza, colega del departamento. Adelante, Luis. Ok, gracias Catalina por la presentación. Una cosa, en este tipo de análisis cualitativo, las conclusiones que uno llegue dependen mucho del investigador que está haciéndolo respecto a su expertise, de su experiencia, porque dos personas podrían llegar y es casi una pregunta, dos personas podrían llegar a conclusiones algo distintas en base a esa misma entrevista. ¿Hay forma como de estandarizar esos resultados o va a depender mucho del perfil del investigador, de cuánto tiempo haya hecho este tipo de experiencias anteriormente? ¿Cómo lo ves tú, Caterina? Gracias, Luis, por su pregunta. Yo creo que siempre antes de aplicar entrevistas es muy importante instruirse sobre cómo aplicar estos instrumentos. Y por otra parte, también mencionar que hay un punto que se me está olvidando. ¿Me lo puede repetir, por favor? Luis. Preguntaba respecto a cuán condicionados están los resultados finales Ah, de la experiencia propia del investigador, porque un investigador ya. puede ser recién experimentando en esto y otro mucho más ducho, puede tener resultados distintos. Entonces, ¿es Mm. posible estandarizar en alguna forma eso? Sí, yo creo que en el caso de que no haya mayor experiencia en la aplicación de entrevistas, lo ideal aplicar las entrevistas estructuradas, que son las más estandarizadas, y si no hay como un manejo de la conversación que se da en el momento de aplicar entrevistas, ya sea como la entrevista abierta o la entrevista semiestructurada, es mejor acudir a la entrevista estructurada, que es mucho más estandarizada en comparación con las otras dos entrevistas mencionadas. Entonces, si no hay un mayor conocimiento en la aplicación de entrevistas, podemos acudir a lo que es la entrevista estructurada. Gracias, Catalina. Gracias, Luis. Gracias, gracias. A continuación, Marcelo, por favor, adelante. Perdón, pero me parece que estaba antes Joana. Estaba Me parece levantando la segundo, mano. Sí, yo pero había bajado la mano porque, no, lo que pasa es que yo había bajado la mano porque tengo que entrar a otra reunión ahora, así que dije no alcanzo. Pero ya que me dieron la palabra, gracias dale. Marcelo, solo que les quería compartir un poquito de lo que estaba hablando Gonzalo y confirmar lo que dice la Catita. Nosotros cuando a través del tiempo, cuando hemos hecho las encuestas, no las entrevistas, pero sí las encuestas, que es lo que decía Catalina, eh, y les preguntamos acerca de la previsión que tienen los pescadores o los armadores, ellos dicen que no saben. Y nos llama mucho igual la atención porque ellos piensan que, por ejemplo, dicen no tengo ninguna previsión, pero ellos no saben que las personas que no tienen previsión automáticamente son FONASA.
creo que son FONASA A, nivel A. Entonces, ahí uno se da cuenta de, no sé si, yo creo que eso es información también, que nos dice, por ejemplo, oye, manden a la gente de, no sé, del ISP, no sé, a, a indicarles que a estas personas, cuando no tienen sistema de salud, en realidad están cubiertos por FONASA. Pero ellos te dicen, no sé. Así que ese es como un dato que les quería compartir respecto a la pregunta que hizo Gonzalo, pero a las encuestas, no a las entrevistas. A mí me gustaría Eso. complementar ese punto, de hecho, porque ahora en la aplicación de entrevistas sobre el acceso a la cuota, en algunos lugares nos dijeron que no tenían cuota RAE, pero nosotros revisamos el registro y claro, sí tienen acceso a la cuota RAE. Entonces, a veces igual hay un punto importante a considerar y son las faltas de conocimiento por parte de los usuarios. Eso me gustaría agregar. Gracias, Catalina. Gracias, Joana. Marcelo Martínez, por favor. Ya, ok, gracias. Catalina, ¿tienen algún ejemplo de aplicación de etnografía? ¿De etnografía? Sí, de etnografía. Sí, en el año 2023 realizamos una observación no participante, no hablaría de etnografía porque la etnografía requiere mucho tiempo y por mucho tiempo me refiero a meses o incluso años de observaciones sistemáticas. Acá me voy a referir a lo que es observación no participativa en la región de Atacama, en Caldera, sobre la pesquería del pez espada, porque allá pudimos identificar embarcaciones que operaban con enmalle, pero también embarcaciones que operaban con arpón. Entonces nosotros cuando ya estuvimos tratando de indagar más allá, por qué el arpón, si a veces no llegaban con pesca, pero seguían utilizando el arpón. Y esto responde a las tradiciones familiares que vienen de los changos. Entonces, ahí hay un factor cultural importante del por qué en esta pesquería se siguen utilizando artes de pesca que no generalmente van a generar un desembarque que cumpla con los parámetros para poder pagar, para poder financiar esta operación de pesca. Oye, interesantísimo el estudio. ¿Es posible acceder a ese estudio? ¿Es público? Voy a buscarlo, ahí. Porque particularmente Sí. yo estoy trabajando también en el norte, en Chungungo, y también justamente he detectado esa, obviamente, esa ascendencia de la cultura de los changos, cómo eso influye, digamos, justamente, ¿no? En cómo se desenvuelven, ¿no? Y la visión que tienen. Entonces, sería muy útil si pudiera encontrar ese antecedente. Voy a dejar mi correo en el chat para que quedemos en contacto. Ya, muchas gracias, Catalina. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, estimados. Déjenme chequear si es que hay alguna pregunta en el chat. No sé si alguien más tiene algún comentario o pregunta que quisiera plantear. Hay una pregunta en el chat. Sí, Benjamín Suárez dice, muy buena presentación, interesante material sobre lo que se señaló de responder encuestas sin tener conocimiento apropiado para responder, ejemplo, cuota RAE. ¿Existe algún modo para diferenciar entre la gente que responde sin tener conocimiento y la gente que responde mal por voluntad, es decir, que mientan de manera consistente en la entrevista? Hay un modo particular, pero por lo general en los levantamientos de información, ya sea cuantitativo o cualitativo, buscamos lo que es el informante clave. Y el informante clave es quien tiene mayor información y a través de este informante clave podemos acceder a participantes que también tengan mayor conocimiento sobre los temas que estamos preguntando. Entonces yo creo que para evitar
ese escenario, lo ideal es buscar un informante clave Creíble. y creíble también. Tal cual. Y además también la consistencia de la respuesta de los distintos entrevistados. Se va un poco identificando claramente quiénes están. Comúnmente existen incentivos siempre cuando se preguntan por ingreso y costo, los costos a inflarlo y los ingresos a disminuirlo. Y eso en el fondo se va percibiendo en el traspasar de las encuestas y de las entrevistas. Entonces hay un tema ahí que uno va identificando en el proceso, probablemente, ¿no? Pero es clave lo que menciona Catalina, que el agente representativo o informante clave juega un rol fundamental desde el punto de vista de la confianza a la hora de poder entregar información y poder validar después, porque también inclusive sirve para los procesos de contraste y de validación posterior a los análisis, en donde se pueden ir identificando ciertas inconsistencias con estos informantes clave en función de todos los usuarios que participaron en las respectivas encuestas. Y ahí hay ajustes, por supuesto. Bien, Sergio Flores, por favor, adelante. Gracias, Camilo. Gracias, Catalina. Aquí hay una consulta. Adelante, Sergio. Sí. Sí, adelante. Una consulta en ese, cuando eligen, ¿se escucha? Sí, se escucha. Sí. ¿Sí? Sí, Mira, se escucha bien. cuando eligen las personas que van a entrevistar, y lo que yo he escuchado es que ya tienen determinado a quién van a entrevistar. Si ustedes vuelven a hacer la misma operación, van a estar entrevistando en general a las mismas personas, ¿o no? Porque siempre están tratando de ubicar a aquellos que más saben. Y cuando uno va, por ejemplo, a una caleta, sobre todo las caletas que son muy reacios a dar información, y sobre todo cuando las entrevistas son largas. O sea, mantener a una persona, un pescador, durante una hora entrevistándolo cuesta mucho. 2 personas ya es casi increíble. Entonces, y por lo mismo, la tendencia es a repetir por las personas que generalmente están dispuestas a dar la información. No sé si ese fenómeno ustedes lo tienen o lo evitan de alguna manera, porque yo no conozco. Hola, yo por lo menos no he considerado ese punto y agradezco mucho la pregunta porque es un tema que se tiene que considerar y por lo menos hablo desde mi experiencia y mi experiencia es ir cambiando de pesquería cada año. Por ejemplo, yo partí con reineta, después seguí con pez espada, continuamos con jurel y ahora estamos en merluza común. Entonces son pesquerías muy diferentes y por lo tanto nos encontramos con actores diferentes. Entonces no me ha tocado ese escenario, pero lo voy a tener en consideración como un punto a futuro. Muchas gracias. Lo que sucede es que a veces uno se repite y, claro, cuando ven entrar a una persona que va a hacerle la entrevista, normalmente, si no se arrancan, por lo menos evitan el contacto con la gente que va a entrevistar. Es cierto que para eso ustedes están diciendo que se asesoran de algunas personas que los conoce y ellos los presentan, pero ese es el riesgo que yo sentaba, que ustedes estén siempre entrevistando a las mismas personas. Entonces van a tener una información prácticamente dirigida a las mismas personas siempre. Esto ocurre. Yo por lo menos acá en la octava región varias veces he participado en este tipo de entrevistas y ocurre. Y uno termina a veces entrevistando al presidente del sindicato o que se llama ¿cómo se llama? Bueno, el que determina alcalde de mar, o algunos dirigentes, pero el resto desaparece. Y lo otro que puede ocurrir es que los que están disponibles a veces ni siquiera entienden las preguntas que están. Estoy pensando en una entrevista estructurada. No entiende la pregunta, por lo tanto, obliga a quien está entrevistando a hacer una descripción de lo que quiere obtener. En ese proceso no
no existe la posibilidad de que haya una inducción a una respuesta, o cómo la evitan, por último. Personalmente yo creo que si la otra persona no nos está entendiendo, creo que nos faltó aplicar el instrumento previamente para evaluarlo y en esta evaluación nos digan en qué puntos está fallando este instrumento. Y este ejercicio puede ser aplicado por pares o nosotros podemos dirigirnos a los observadores científicos para mostrarle este instrumento y decirle, ¿estará correcto? ¿Estaremos planteando bien las preguntas? Como que yo lo veo desde esa perspectiva. O si no, también, si ya no hay tiempo para realizar este ejercicio, tratar de buscar las formas de explicar lo más claro posible las preguntas que nosotros estamos realizando. Ahí Catalina, saludar, muchas gracias. Yo estaba recordando lo que hicimos acá porque le tocó venir a usted con Luis a Colima, me recuerdo también por el tema de la merluza común, y en realidad si es que no tenemos los contactos directos, uno analiza que fue la vía que utilizamos a través de la municipalidad, por ejemplo, a través de la oficina de borde costero. Y claro, la oficina de borde costero va a tener los datos de los principales dirigentes asociados al recurso en cuestión, en este caso, que vamos a encontrar la posibilidad de que nos quieran responder o no, porque en realidad no es una obligación. Yo decía, chuta, que lata, muchas veces, bueno, todo lo que mencionaba Sergio, pero creo que apuntaba principalmente que en general uno como que termina entrevistando a las mismas personas que pudieran estar transmitiendo las mismas cosas, dado su interés general, pero a lo mejor no transmitiendo todo lo que viene detrás de las personas que están representando, que probablemente pudiéramos tener otra visión, o a lo mejor la intensidad de algunos puntos más destacados que en otros, que si solo estuviéramos considerando a una persona de ese sindicato al cual representa ese dirigente. Yo creo que es como eso, que en general, que es muy difícil poder llegar a ser más específico, pero creo que por ahí apunta. Generalmente son como las mismas personas que, dependiendo del recurso del año, toman mayor connotación y tienen más protagonismo para transmitir las cosas. Claro. Es un punto que anoté y lo vamos a tener en consideración igual, pero muchas gracias por plantear este punto. Gracias. Sí, muchas gracias. Ahí me gustaría complementar dos cosas. Una que tiene que ver con la entrevista. O sea, si bien es un fenómeno que tiende a darse mucho, el tema de los protagonismos y de las representatividades, siempre está el ejercicio o el esfuerzo de tratar de diversificar lo que más se pueda en el fondo. O sea, siempre está el espacio para poder convocar a otros actores para efectos de poder ir teniendo una diversidad desde el punto de vista de la respuesta. O sea, ese ejercicio se hace y es parte del proceso del levantamiento. A veces tiene más éxito, otras veces menos. Pero se intenta evitar este tema de sesgar o de concentrar la respuesta. No es fácil en muchos casos, pero se hace el esfuerzo para efecto de poder distribuir de la mejor forma aquello. Y con respecto a las preguntas, nosotros ya hemos tenido varias experiencias en este proceso con distintas pesquerías y el instrumento ha venido perfeccionándose desde el punto de vista del levantamiento. Y eso a raíz de la aplicación propiamente tal de la encuesta nos ha permitido, primero, si bien hay una etapa de piloto, como bien señalaba Catalina, que es un poco, uno empieza a probar el instrumento, inclusive lo hacemos hasta al interior de IFOP con los colegas del mismo seguimiento, como para poder ir ajustando algunas preguntas de la mejor forma posible a la realidad de la pesquería que se está analizando en ese momento. Pero existe una encuesta estructural que nos permite hacer una comparación entre pesquerías y esas preguntas han ido mejorando desde el punto de vista de cómo se plantean, bajo esto mismo, bajo el efecto de que hemos tenido en el momento de aplicarla, que hay varias cosas que después se han tenido que mejorar desde el punto de vista de cómo se orientan. Y eso ha hecho de que al pasar de los monitoreos, el instrumento vaya en el fondo teniendo mayor robustez y las preguntas cada vez son más autoexplicativas y elimina ese sesgo vinculado al que el encuestador tenga que explicar la pregunta y finalmente tender a inducir una potencial respuesta. Entonces eso siempre se está considerando y el hecho de ir perfeccionando el cuestionario versión a versión, monitoreo a monitoreo, ha hecho de ir teniendo preguntas más concretas, más cortas, más específicas, que sean de rápida comprensión. Pero es un proceso, no es fácil, es complejo, dado que se están interactuando muchos factores desde el punto de vista del momento de la entrevista.
desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista educacional, desde el punto de vista de los tiempos, de la disponibilidad, de la desconfianza. Entonces, hay muchos elementos que hay que tener presente al momento de poder plantear una pregunta que en el fondo hemos venido considerando en el pasado de los monitores. Pero muchas gracias por los planteamientos, porque son elementos claves que siempre se están generando en el cotidiano. Gonzalo, por favor. Gracias, Camilo. Sí, mira, Catalina, en atención a la última intervención de Sergio Flores de Talcahuano, él, por lo que describía, ahí hubo un muestreo bola de nieve, según tus descripciones, el muestreo bola de nieve versus el muestreo conveniencia, que es el que más se genera, entiendo que el que se generaliza en los monitoreos económicos, lo de pesquería en general también así es. Yo lo encuentro en el fondo muy similar, en su contexto, pero por algo me imagino que tienen esta separación de definiciones. ¿Y ambos conviven dentro de los supuestos de un estudio o si necesariamente se plantean de distinta manera para diferentes objetivos? Esa es mi consulta. No, se plantean de manera diferente porque para el caso de la aplicación de encuestas hay un muestreo estratificado. Entonces se definen ciertas cuotas y la idea es orientar las encuestas a las cuotas que nosotros queremos cumplir. Porque la estratificación es en base a las características de las embarcaciones. En cambio, las entrevistas, o sea, la aplicación de las entrevistas está orientada al perfil del participante. Ok, gracias, Camila. Claro, yo me refería así a la entrevista, básicamente. Como digo, uno dirigido a personas claves, como lo que te había facilitado Sergio en Columo. Claro. Y por otro son las entrevistas que ustedes tienen en terreno, que entiendo generalmente la hace Joana con Ricardo, y donde el tema de la conveniencia a la que se aplica principalmente. En eso era mi planteamiento, o sea, así como si esos supuestos están dentro, cuando se hacen los análisis de la entrevista y se separan. Me imagino, entiendo. Sí, nosotros lo integramos en el análisis, pero de manera diferente. Perfecto, ya, muchas gracias. Gracias, Catalina, gracias, Gonzalo. Sergio, por favor. Si ella no se echó la salida de Colombia, que No, que está bien, porque yo dale, pero adelante, Sergio, dale. Estoy escuchando que se escucha otra voz. Sí. Mira, hay una cosa que me gustaría preguntarte, Carolina. Respecto al estudio que hiciste de la captura de pez espada con arpón. Yo trabajo específicamente con pez espada y me parece que por ahí, por Caldera, Gonzalo, tú tienes que saber. Sí, nosotros estamos interesados en tener información más del pez espada, pero trabajamos desde otro punto. Tiene que ver con otra cosa, pero igual para explicar muchas veces los muestreos que nosotros tenemos, es importante tener esta información que ustedes están recopilando. Así que si tú lo puedes, si podemos tener acceso a la información que tú tienes. Me dijiste que era de dónde, de qué lugar la que tenías tú. De Caldera. De Caldera, sí. Entonces debe ser la misma que nosotros estamos recopilando, pero desde otro punto de vista. Estamos hablando de la parte biológica pesquera. Pero nos falta el tema de eso, que es una pesquería que se autorizó hace muy poco. Estaba un poco marginada, pero ahora está ya en forma oficial. Así que queremos tener información, y si tienen ustedes algo de la parte social y la conformación de quienes participan ahí, nos interesa bastante. Eso. Sí, muchas gracias. Yo acá en el chat dejé mi correo, ahí nosotros podemos seguir en contacto y
toda confianza, estoy 100% disponible para colaborar desde esa perspectiva. Bien, perfecto. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Catalina. Bien, vamos a ir dando cierre. Sergio. Una consulta más, por favor, Camilo. Hola, buenas. Punto y una consulta. Sí, claro. Mi consulta tiene que ver con en general, las encuestas y entrevistas, qué tan vinculantes son en el sector pesquero en la toma de decisiones, digamos, por organismos, Subsecretaría de Pesca, Ministerio de Economía. Es importante porque así obtenemos el perfil de los usuarios con los que nosotros estamos trabajando. Primero, porque por lado de la parte de las encuestas, nosotros realizamos la caracterización socioeconómica. Aquí abordamos temas relacionados con género, con nivel educacional, sistema de salud, previsión. Ahora incorporamos preguntas asociadas a la vivienda. El conocer el perfil es súper importante para lo que es la toma de decisiones y por otro lado, lo que es la entrevista es un complemento también para el contexto en el que se dan ciertos temas. Nosotros en la pesquería de merluza común y en la pesquería de jurel hemos estado aplicando estas entrevistas enfocadas en entender todo lo que es la distribución de las cuotas. Pero claro, la idea es que esta triangulación de métodos nos sirvan para entregar un análisis mayor detallado, más detallado. Gracias, Catalina. Gracias por la pregunta. Voy a darle el pase a Rubén Pinochet para que haga su pregunta, por favor, Rubén. Adelante. Gracias, Camilo. Primero que todo, felicitar al IFOP nuevamente por el ciclo de charlas, la presentación brillante de la colega y los participantes que están en activa participación e interesantes preguntas, pucha que hacen uno aprender más del sistema. Me tomo este minuto para tomar la interesante pregunta que hizo el último colega, que tan vinculante es la información que presentan en esta área socioeconómica. Para nosotros, los que participamos en la administración de pesquería, la información que se levanta a nivel duro, informe cuantitativo, está a la par de la información cualitativa. Si ustedes pueden ver y visitar la página web del Fondo de Investigación Pesquera, hay más de 15 estudios relacionados a evaluación de impacto en media administración, donde los principales economistas del país hacen uso de estas herramientas, y está a la par con la cuantitativa, como te digo, y son orientadoras para ser utilizadas en la toma de decisiones. Son vinculantes, por supuesto. Ahora no podemos decir que esto obliga a los tomadores de decisiones a utilizar esta información, sino que se pone a disposición de los comités científicos y a los comités de manejo pesquero, que en ellos son los encargados de establecer las recomendaciones a la toma de decisiones, y después los tomas de decisiones involucran aspectos sociales, económicos, ambientales, políticos y otros más que yo conozco. Y sí son considerados, así que muy buena pregunta y que tengan buen día y ojalá que pongan a disposición de todos las presentaciones, están muy buenas. Gracias. Muchas gracias, Rubén, por tus comentarios. Efectivamente. Sí, las presentaciones van a quedar disponibles, se van a compartir, igual que también las grabaciones. Hay un proceso de edición de las grabaciones, sí que demora un poquito, pero ya se las vamos a poder compartir a todos. Así que pierdan cuidado porque van a poder acceder a todo el material de las 9 presentaciones, las cuales comenzaron desde el 26 de mayo a la fecha. Así que, bien, podemos ir ya cerrando nuestra actividad. Quiero primero que todo agradecerle a Catalina por su destacada presentación. También agradecer la activa participación de cada uno de ustedes. Para nosotros es fundamental este tipo de actividades desde el punto de vista del aprendizaje mutuo. Y eso hace de que en el fondo podamos ir transfiriendo y comprendiendo elementos distintos e incorporándolos también en el quehacer. Por lo tanto, se cumple nuevamente el objetivo de esta actividad, que viene siendo el difundir los trabajos que realiza el Departamento de Economía y Estadística de IFOP, y quedan cordialmente invitados para la última charla, que es este día jueves, y con eso vamos cerrando nuestro ciclo de webinars. Así que agradezco su presencia, su activa participación, y quedan todos cordialmente invitados para el día jueves a las 10 de la mañana.
Edgardo, cuando tú gustes podemos ir cerrando la actividad. Muchas gracias. Bueno, agradecer también a Catalina, Camilo, a todos los participantes por su activa participación. Como dice Camilo, los webinars están en un proceso de edición y se van a ir enviando a medida que se vayan terminando. Lo otro, se les va a enviar una pequeña encuesta a todos los participantes para que puedan responder. Y con eso estaríamos. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buena jornada. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Chao, chao. Que estén bien. Chao, Chao. chao, que estén muy bien. Chao, chao.